Gracias que nos estén acompañando el día de hoy en este primer Congreso Cristero Nacional. A mí me corresponde hablar sobre Michoacán y traigo un mapa por ahí que espero se acerquen y lo vean. Es un mapa del año de 1939, es lo más acercado, es original, que encontramos y que lo van a ver ustedes con muchos puntitos rojos. ¿Está bien aquí, profe? Sí. Cada punto rojo es un levantamiento cristero en Michoacán y está respaldado por uno o varios documentos obtenidos de la Sedena, de operaciones de guerra de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto que están viendo ustedes aquí, que van a ver, es nada más del año del 27, de enero a diciembre. Y para eso revisamos aproximadamente cerca de 1,250 documentos, de los cuales yo traigo aquí para presentarles a ustedes 126 documentos de acciones de guerra. Porque es importante que fijemos lo que en Michoacán sucedió, porque aparentemente se decía que la cristiada en Michoacán había sido solamente en 4 o 5 distritos, hablando del de Jiquilpan, de La Piedad, Zamora y Cualcomán. Es de lo que se ha escrito. Sin embargo, nosotros podemos referir ahora que en el año del 27 hubo muchísimos levantamientos en todo el estado de Michoacán y que ustedes van a poder admirar aquí en este mapa, en la cual también trae algunas flechas de grupos cristeros que incursionaban hacia el estado de Guerrero, el estado de México, hacia Guanajuato y al estado de Colima y Jalisco. Esta etapa de 1927 en Michoacán nos revela una cosa, es la intensidad de la guerra, en la cual nosotros podemos encontrar ejércitos hasta de 1,500 cristeros en zonas cercanas a Morelia, 2,000 cristeros en Cualcomán, Aguililla, Tepalcatepec, que es zona pegada a Jalisco y zona pegada al estado de Colima. Pero antes de entrar en tema, les quiero comentar a ustedes que Michoacán, donde muchos historiadores hablan que es el corazón de la reforma que inició el presidente Juárez, también es uno de los centros revolucionarios católicos. El 25 de septiembre de 1873, el presidente Sebastián Lerdo de Tejada eleva a rango constitucional las leyes de reforma. Fíjense bien, 1873, Juárez no las elevó a rango constitucional, porque al final de cuentas Juárez sabía que tanto la guerra de 3 años como la guerra de intervención había habido una reacción del pueblo católico. No podemos negar que no haya habido apoyo al imperio y no haya habido apoyo en la guerra de reforma al ejército contrarrevolucionario de Juárez. Entonces, Juárez no elevó a rango constitucional las leyes, pero Sebastián Lerdo de Tejada se atrevió.
el 25 de septiembre de 1873. ¿Qué pasó en enero del 74? Surgen la primera revolución cristera en todo el país, con el brote revolucionario bajo el plan de Nuevo Urecho. Nuevo Urecho es una población pequeñita por aquí cerca de entre Parachos de la zona Pamatacua, por ahí. Nuevo Urecho. El plan de Nuevo Urecho desconocía al presidente Sebastián Lerdo de Tejada y pedía que las leyes de reforma se derogaran de manera en la Constitución. Se levantan ejércitos que yo he estudiado un poquito y que a lo mejor prepararemos un texto sobre esto, en la cual fueron ejércitos todavía más poderosos que la cristiada de 1926 al 29. Podemos encontrar personajes como Eulogio Cárdenas. ¿Quién es Eulogio Cárdenas? Pues nada más y nada menos que el hermano del abuelo de Lázaro Cárdenas del Río. El general Eulogio Cárdenas fue un general cristero de ese tiempo. Ignacio Ochoa, un saguayense. Florencio Gálvez, otro saguayense. Y podríamos hablar de una pléyade de generales que nunca fueron derrotados por el ejército federal de Lerdo de Tejada. Ese es un antecedente histórico en Michoacán de que una vez iniciada la cristiada se iba a detonar en todo el estado, porque prácticamente la guerra de 1874, 75, 76 nunca fue apaciguada por el gobierno federal de Lerdo hasta que cae Lerdo, y por el plan de Tuxtepec que inicia Porfirio Díaz, entra a esta zona el general Donato Guerra, un héroe de la Reforma. Donato Guerra se reúne con las fuerzas cristeras en Mazamitla, y ahí es donde se hace un pacto con los cristeros de Michoacán, y entra el general Donato Guerra hasta Michoacán, reúne a todas las fuerzas cristeras y se unen al plan de Tuxtepec, que derrota a Lerdo de Tejada. Ese antecedente no solamente fue una parte que llama la atención. En tiempos de la Revolución, Sahuayo fue asediado, y es de todos conocido en nuestra región y en el estado, que los carrancistas, pues lo que les gustaba era carranciar. La gente de aquellos tiempos decía, vamos a carranciar, y era quemar santos, entrar a los templos, robarse todo lo que podían y robar también en las casas. Tanto es así que Eugenio Zúñiga, al que se le debe el apellido de Tlajomulco de Zúñiga, entró a Jiquilpan y apresó a 14 sacerdotes sahuayenses y estuvo a punto de fusilarlos por una pequeña cantidad de aquel tiempo de 30,000 pesos en oro que tuvo que pagar la gente de Jiquilpan y de Sahuayo para que este hombre dejara a los sacerdotes libres. Entonces, hay antecedentes de que en el tiempo de la Revolución Cristera tenía que detonarse. Pero les voy a comentar a ustedes rápidamente algunas acciones de guerra que son muy interesantes en Michoacán, para que ustedes vean. En los primeros días de enero de 1927 se levantó en Cualcomán un cabecilla que se llamaba José Guillén. El 15 de enero el presidente Diario de Rosales informa
de un ataque en Puruarán, así como en Huetamo. El 18 de enero en Tiquicheo se levanta en armas José María Orozco y se dirige a Las Latas, una población del estado de Guerrero. El 20 de enero en Aguililla aparece Fermín Gutiérrez con fuerzas cristeras. En Cotija, los Reyes y Zaguayo son amagados por cristeros del sur de Jalisco que entran por la zona de Mazamitla, Valle de Juárez. Yuriria y Moroleón se levanta ahí el doctor Baltasar López con contingentes cristeros. En Yuriria y Moroleón, o sea, ya es en el estado de Guanajuato. En abril entran 300 cristeros apuruándiros encabezados por Anacleto López, Jesús Arriaga alias El Chirrique y Ruperto López. Gente que había sido de Inés Chávez García. Los identifica el Ejército Federal como gente de ellos. Luego hay un levantamiento el mismo día, el 15 de abril de 1927, en Villa Jiménez, en Zacapu, Purépero, Angamacutiro, Panindícuaro y Cueneo. En Marabatío se presentan los cristeros, así como en Jerécuaro, Michoacán. En Guaniqueo, Hacienda de Jesús María, el 18 de abril se levantan todos los trabajadores de la Hacienda de Jesús María. Se levantan en Apaxingán, Buenavista y Tepalcatepec. Ahí se levanta Jesús Vaca y Concho Barajas. En Tacámbaro es asolado por los cristeros. El 29 de abril se levantan en Ahuatzen, que ya es la zona purépecha. Parácuaro, en Ciudad Hidalgo. El 12 de mayo en Tuxpan. En Ciudad Hidalgo el 2 de mayo. En Tancítaro y Peribán en el mes de junio. En Villa Victoria, Estado de México, es atacado por cristeros de Michoacán el 7 de junio. Hay operaciones militares en Chinicuila para tratar de matar a los jefes Jesús María Lucatero y Jesús Cepeda. En Arteaga se levantan ahí Rafael Hernández. Se mueve al general Beltrán hacia los distritos de La Piedad y Jiquilpan. Hay movimientos cristeros en Ixtlán, Yurécuaro, Tanuato, Cuandureo, La Piedad, Santiago Tangamandapio, Tarecuato, Cotija, San Ángel, Tinguindín, Los Reyes, Peribán y San Francisco. Ataques en los pueblos de Ciudad Hidalgo el 22 de junio. En el municipio de San Lucas es atacado por una partida de rebeldes el 26 de junio. El 9 de julio se levanta la Defensa Social de Cojumatlán en número de 40 personas. El día 9 de julio era presidente de Cojumatlán y de Zaguayo Francisco García. Se levantan en San Martín Villachuato el 9 de julio 150 civiles. El presidente de Tuzantla dice que se levantan 100 rebeldes el 9 de julio. El 11 de julio se levantan en San José de Gracia y se unen a los de Cojumatlán. Se pone sitio a Cualcomán por más de 1,500 rebeldes del 17 de julio durando hasta el 2 de agosto. Hay bajas considerables en el Ejército Federal. En Huetamo operan cristeros que desalojan a los campesinos el 10 de agosto y envían fuerzas de Coyuca, de Catalán Guerrero y de Cutzamala. Es decir, el Ejército Federal tuvo que moverse de Guerrero hacia Huetamo. El 11 de agosto es ocupada la plaza de Huetamo por rebeldes que comandan José Reina. En Tiquicheo entra la gavilla de rebeldes encabezada por el general Manuel Reyes. Lo deben de conocer ustedes, es una foto muy famosa del general Reyes cuando lo están fusilando. Era un ex federal, un militar federal. Se levanta por la zona de Tiquicheo Genaro Carvajal, Carlos Hernández, Guillermo Vázquez y otros. Expedición el general Adrián Castrejón.
Los rebeldes michoacanos de José de la Luz Rivera entran al estado de Guerrero, a Zacapuato, en total 280 hombres. Esto fue el 15 de agosto. Ataque en la hacienda de Las Joyas en Tacámbaro el 16 de agosto. El presidente de Peribán habla de que entraron a Cirosto con rumbo a San Juan Parangutiro o San Juan de las Colchas, fanáticos, en una comunicación del 16 de agosto. El presidente de Zitácuaro informa de la muerte de uno de los generales revolucionarios de Michoacán que mataron los cristeros, al general Cipriano Jaimes, un carrancista que había estado desde el tiempo de Victoriano Huerta. Lo matan allí en Zitácuaro. ¿Quién es? La gente de Manuel Sánchez, de Demetrio Alfaro, Felipe Arce, de Carvajal y de Ocampo Mendoza. Fuerzas con más de 200 cristeros. Atacan los mismos la plaza de Huetamo y Zacapuato el 17 de agosto en número aproximado de 800 rebeldes, y ahí marchan con rumbo a Tiquicheo. Los jefes se fraccionan en una columna para atacar Zitácuaro y las barrancas de Nanchistlán el 17 de agosto. Fusilan a cristeros en San Pedro, Chicuácuaro, municipio de Morelia, a los jefes cristeros Rafael Cortés, José Ledesma y Guillermo Díaz. Atacan los cristeros de Félix Arriola a Técuaro, municipio de Morelia. Fíjense cómo ahí en alrededor de Morelia, esas son poblaciones muy cercanas a Morelia, que en aquel tiempo estaban a 1 o 2 kilómetros, 3, estaban los cristeros ahí en la capital del estado. Y el ejército federal no se daba abasto, tenían que pedir fuerzas de Guerrero y de Colima e incluso de Jalisco para que pudieran apagar los brotes cristeros que había. Atacan los cristeros de Félix Arriola, Zacapu, también aparece ahí Ramón Aguilar. Atacan los cristeros de Manuel Reyes, el pueblo de Cutzamala, Guerrero, el 18 de agosto. El mismo 18 de agosto atacan los ex coroneles federales Jesús Méndez y el ex mayor Ramón Aguilar en Zacapu. En San Agustín, municipio de Tacámbaro, se atacan por fuerzas cristeras esta población el 21 de agosto. El 22 de agosto, el 27, toman prisionero a Manuel Reyes, al general Manuel Reyes, Adrián Castrejón, y lo pasa por las armas. Hay una foto de él ahí en Valle de Bravo cuando lo están fusilando. Es uno de los generales que operaba por la zona de Zitácuaro y el Estado de México. Hay un ataque en Huetamo el 23 de agosto, hay otro en Carácuaro y Nocupétaro el día 23. Fusilan en Cualcomán al jefe cristero David Álvarez, fusilan al jefe cristero en Atécuaro, Michoacán, Eustacio Linares el 26 de agosto. Vuelve a haber un ataque en Tiquicheo el 29, en Aguililla ese mismo día, en Villa Victoria, Estado de México, ese mismo día, y en Paracho el día 31 de agosto. Se informa desde Carácuaro que los cristeros de Francisco López están en el cerro de Purungueo el 31 de agosto. El mismo 31 de agosto informan que en Cualcomán se desaloja el pueblo, pero también al desalojarlo los federales se quedan sin comida y están encerrados ahí en Cualcomán. Avanzan cristeros de Vázquez Carvajal y de Rivera con rumbo a Zitácuaro, atacan Tiquicheo, atacan Tacámbaro el 26 de septiembre, Aguililla el 26 de septiembre, el mismo 26 de septiembre atacan Uruapan. Si es que fíjense si había o no un mando en todos estos sectores. El mismo día atacaron las principales cabeceras de diferentes partes de Michoacán. El día 3 de octubre se informa del amago a Aguililla y el ataque a Arcelia, Guerrero, por más de 700 hombres. El mismo 3 de octubre hay un levantamiento del general federal Ignacio Almada con un buen número de tropas y civiles en el municipio de Morelia. Esto estuvo peligroso porque fue en la capital del estado que se levanta este general federal Ignacio Almada. Y
Esto lo está informando el presidente Plutarco Elías Calles a Joaquín Amaro, diciéndole que necesita reforzar las tropas en Morelia, porque el levantamiento se hizo ahí mismo. El día 7 de octubre se informa que en Cualcomán se desalojó el pueblo totalmente, pero también salieron las defensas y el pueblo está, los federales que se quedaron dicen, están cansados, hambrientos, y es muy posible que entren los cristeros. Pues sí entraron. ¿Y saben qué hicieron? Desalojan todo Cualcomán y ponen el primer presidente municipal cristero. Y se establece el primer gobierno cristero en Cualcomán. El 11 de octubre derrotan al militar federal Gómez Almada y demás traidores, dicen los oficios, que fueron pasados por las armas. Se levanta también el coronel Celis y el general de división Urbalejo del Ejército Federal en Pátzcuaro. Es atacado Coahuayana el 11 de octubre. Los cristeros atacan Tepalcatepec junto con cristeros de Colima el 18 de octubre. Se reorganizan las fuerzas en Apaxingán y los federales tienen temor ahí porque ya habían entrado varias veces en Apaxingán. Amagan Zitácuaro el día 17. Mandan al general Pablo Díaz en persecución de los cristeros de Colima el día 19. Los cristeros que se encuentran entre Aguililla y Cualcomán, dice un informe del gobierno, rebasan los 5,000 cristeros. Para que se den una idea, las fuerzas allá para el oriente del estado. El coronel federal Domingo Lemus se levanta y toma Pátzcuaro. La misma guarnición federal se levantó y tomó Pátzcuaro el día 23 de octubre. 2 días antes, Charo fue tomado también por los cristeros y Queréndaro el día 24 de octubre. Si se fijan, y alguien conoce el estado de Michoacán, estamos hablando de todas las zonas, de todo el estado, es decir, todo. No queda una sola parte que no esté amagado por fuerzas cristeras. El 25 de octubre dice el presidente de Apaxingán que con la salida de la defensa de ese lugar se va a propagar la rebelión en todos los pueblos del municipio. Se informa a Calles, de parte de Amaro, de los levantamientos en Acuitzio del Canje, Tuzantla y Huetamo. Esto fue octubre 26 del 27. Dice, con un total de cerca de 800 hombres en las 3 poblaciones. Para que vean ustedes la cantidad de gente que se estaba uniendo. El 27 de octubre amagan Uruapan y amenazan con tomar la plaza más de 1,500 cristeros. El mismo 27 de octubre se informa del ataque a Chucándiro por parte de los cristeros, donde murieron 25 federales y un general. Se informa que Uruapan sigue amagado por cristeros en número de más de 1,500 y se piden refuerzos. Ese fue el día 28 de octubre. Una fracción de ese grupo se desplaza hasta Siracuaretiro y encuentran la población sola con algunas defensas y atacan Siracuaretiro. Atacan Coapa, Michoacán, 200 hombres. En Acuitzio hay ataques rebeldes en Condémbaro, Pastores y San Andrés. Esto fue el día 29. Son las fuerzas del cristero Simón Cortés. El día 30 de octubre, dice hace 3 días, o sea el 27, por fin fue atacado Uruapan y se repliegan los cristeros al Tejamanil y la Barranca de la Culebra, donde resisten en la sierra. El general Anacleto Guerrero Guajardo expediciona por Toluca y participa del encuentro de 300 cristeros michoacanos que mandan Ocampo y Favila en San Miguel, Estado de México, el 31 de octubre. Ese mismo día, Simón Cortés
toma Tacámbaro el 31. Y ese mismo día entran los cristeros en Angangueo. Para el 2 de noviembre cae nuevamente Cualcomán y Piguamo. En San Felipe del Progreso ataca a Federico Favila, que es una población del Estado de México. Dice, y estuvieron todo el día allí y se fueron hasta las 10:30 de la noche. Es el 3 de noviembre. El 5 de noviembre, el presidente de Villamadero dice que atacaron 106 cristeros la población de Túcuaro con pérdidas cuantiosas. El 2 y 10 el mes de noviembre, ataques simultáneos en Uruapan, Apaxingán, Cualcomán, Aguililla. Ataca Cortés Vieira Papatzindán el 7 de noviembre, también Tiquicheo, Villa Victoria y Coahuayana caen el 8 de noviembre. Se establecen por primera vez en el estado las radiodifusoras. El gobierno federal instala antenas de radio. Entonces, instalan en toda esa zona del estado, en todo el estado prácticamente. Paracho cayó el 9 de noviembre. Parácuaro informa que Tumbiscateo, Michoacán, se llevaron toda la pólvora y las armas los cristeros porque la defensa las agarran dormidos. Entonces, yo creo que los que estaban cuidando se durmieron. Y eso fue el 9 de noviembre. El 10 de noviembre se atacó Tiquicheo. El 11 entran en Tancítaro, Paracho y San Juan de las Colchas. Los jefes ahí eran Rosario Carranza y Jesús Quintero. El 16 de noviembre vuelven a atacar Tiquicheo. El mismo día atacan Zacapu, cae Cualcomán y vuelven a nombrar nuevamente al mismo presidente municipal, Fidel Farías Valencia, el 27 de noviembre del 27. Y así podemos ir buscando. Y no les mencioné los 1,200 documentos que hay de esta región. De los ataques entre Cotija, Zaguayo, San José de Gracia, Cojumatlán, Tanuato, Yurecuaro, Vistahermosa, Ecuandureo, Zamora. Estos son solamente 120 documentos de una cantidad enorme que hay de información, de operaciones de guerra. Destaca mucho aquí en la región la presencia del general Ignacio Sánchez Ramírez. Ignacio Sánchez Ramírez fue nombrado directamente en la Ciudad de México por el ingeniero Segura Vilchis. Lo nombran como general del sector 1 de Michoacán, que correspondía, para que se den una idea, la zona de San José de Gracia hasta Cotija, Tinguindín, cerrando hasta Zamora, volviendo por aquel rumbo Ixtlán, Tanuato, Yurecuaro, luego colindando con La Barca, toda la Ciénega hasta Cojumatlán. Ese era el sector 1 del general Sánchez Ramírez. El general Sánchez Ramírez tenía 26 años de edad y cuando llegó con Prudencio Mendoza al Faisán, le dice: ¿tú quién eres? Soy el general Ignacio Sánchez Ramírez, traigo este nombramiento de la Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa por el ingeniero Segura Vilchis. Y le dice: tú, si eres un mocoso, yo no voy a estar de acuerdo contigo, ni a cargo contigo, ni quiero que te metas conmigo. O sea, eres un chamaco. Es que Prudencio Mendoza tenía más de 70 años, había sido villista, había andado en la revolución. Entonces, pues el general, ¿qué hizo? A pie se fue del Faisán a Quitupan, no traía ni caballo. Llega en Quitupan y en Quitupan se sube al kiosco y ahí empieza a gritar: ¡viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Vamos a levantar el ejército! Y resulta
Eso fue en abril del 27. Y resulta, pues, que la gente ahí como que dijo, bueno, a lo mejor está loco, ¿qué pues trae? Y hubo un señor de Quitupan que le regaló un caballo y le regaló la pistola. Y en julio es que se levantan las fuerzas cristeras de Cojumatlán y de San José y quedan bajo el mando de él. También un ex zapatista, Francisco Mesa Galvez, originario de San Antonio Guaracha, que operaba por la zona de San Antonio, Guaracha, Platanal, toda esa zona, se levanta ahí, se pone a sus órdenes, la gente de San José, y entonces que se forma ese ejército que iniciaría ya en julio oficialmente en esta región. Un cristero que yo entrevisté el año 93 en Cojumatlán, que era del Estado Mayor del general Sánchez Ramírez, me contaba que en cierta ocasión, cuando ya se hizo la guerra de guerrillas el año 28, porque ya no eran ejércitos de 400, 500, había que hacer pega y corre, por la falta de cartuchos, por la falta de armas, por la falta de todo. El general traía a 7 hombres nada más. Y contaba este señor, le decían el Prieto Manso, que en alguna ocasión llegan por el Durazno, que es un rancho que ya no existe, estaba por Cojumatlán, a un ranchito donde había ganado, y le dijo el general al dueño, oye, ¿no nos darás tantita leche para comernos este panecito que traemos? Sí, ¿cómo no, general? Siéntese. Y estaban tomando leche caliente con pan, pero decía el Prieto que venía la polvadera de la defensa de Zaguayo, que encabezaba pues en ese tiempo Ismael Silva, y la defensa de San Pedro Caro, que encabezaba un señor que se apellidaba de Rosas. Entonces venían buscando al general, y el Prieto decía que, dice, yo la verdad estaba hasta temblando, porque el general con mucha paciencia agarraba un pedacito de pan y lo mojaba de leche y se lo comía. Sentados, dice, y le decíamos, general, ahí viene la polvadera, estés tranquilos, hombre, vamos comiéndonos tranquilo. Dice, hasta que empezaron a zumbarnos los balazos, dijo el general, muchachos, ahora sí vámonos. Dice, y salimos escape de ahí porque venían más o menos unos 60, 70 hombres. Dice, nunca nos pudieron dar alcance, pero sí nos volaban las balas por todos lados. Dice, de ese temple era el general Sánchez Ramírez. Él lo dice en algunos documentos a los que yo accedí. Yo tuve acceso a todo el archivo del general Ignacio Sánchez Ramírez, que son en total alrededor de 72 documentos. Y él dice que él era el médico de la tropa, porque cuando herían a algún soldado, cortaba él varas de guayabo o de alguna palo dulce, y por los agujeros donde entraba la bala, metía la varita para sacar la bala. Y él mismo contaba que pues muchas veces los orines era el agua que tomaban. Entonces, algún caballo flaco por ahí que se les moría, pues también se lo comían. Entonces, el general sostuvo la guerra aquí en el sector 1 de manera heroica y de manera muy comprometida. El general Ignacio se hizo al final amigo de Félix Ireta, que posteriormente fue gobernador de Michoacán, porque a Ireta le toca el momento de los arreglos, y entonces se entrevistan ellos
en Las Gallinas y en La Raya hay dos fotografías donde están ellos entrevistándose para los arreglos. Y el general Ireta, cuentan que el general Ireta lo vio a él en el año, después de que fue gobernador, después de 1940, como el 42, se encuentran de manera casual en Guadalajara y le dice el general Ireta: general, sabe que yo tenía orden de matarlo. Y el general Sánchez Ramírez le dijo: general, me hubiera hecho usted el honor y me hubiera hecho mártir. Y dijo, y le contestó Ireta: sí, no lo dudo, pero usted me había convertido en un asesino porque usted es un hombre bueno. Y varias veces Ireta lo sacó de la cárcel, porque el general estuvo preso en México en 1933, estuvo preso en Guadalajara en 1938, 36, y Ireta intervenía para que lo sacaran. Se hizo muy amigo de él. Y decía el general Sánchez Ramírez que lo hizo su amigo fue un ajedrez que le regaló Ireta cuando entregaron las armas. Fue como un regalo que le dio. Y dice que se pusieron a jugar una partida de ajedrez y le ganó el general Sánchez Ramírez, que le dijo a Ireta: bueno, general, así me hubiera ganado usted en el campo de batalla. Pero esa amistad duró hasta que, bueno, primero muere Félix Ireta y el general, pues ya en los años 70 muere en su cama tranquilamente, después de haber pasado por muchísimos problemas, porque en la capital del país a él le cierran la tienda, lo persiguen, compra tierras para sembrar, se las quita el gobierno y continúa un calvario durante toda su vida del general Sánchez Ramírez, perseguido, cuidado siempre por agentes del gobierno que lo vigilaban. Entonces fue un héroe de la guerra cristera, el general Sánchez Ramírez, jefe del sector 1, que en un momento dado también fue jefe del sector de Ayo junto con este joven de Atotonilco, ahorita no recuerdo el nombre, Lauro Rocha, gracias, sí, Lauro Rocha, también estuvo en esa parte él mandando, y se entrevistó con Gorostieta, Gorostieta estuvo en Cojumatlán, un mes antes de que lo mataran. Hay un documento firmado por Gorostieta dirigido al general Sánchez Ramírez en Cojumatlán. Entonces, pues es un hombre que se ha escrito poco, hay mucho más que escribir del general, pero también de Michoacán. Michoacán, me atrevo a decir que es uno de los estados donde hubo mayor cantidad de cristeros. Nos podemos casi considerar o mucho más que en Jalisco. Porque esto es nada más 1927. Imaginen ustedes la guerra de guerrillas del 28, se duplica o se triplica la cantidad de poblaciones que fueron levantamientos cristeros. Yo les agradezco su atención y quiero decirles a ustedes que la narrativa de la historia, el hecho como tal, el hecho histórico como tal, no existe. Lo que existe es la narrativa. Y a lo largo de nuestra historia en México, los gobiernos en turno han utilizado la narrativa histórica para que se tergiverse de manera perversa la historia. Una revolución que no fue revolución.
Una revolución sí fue. Una lucha por el poder. ¿Por qué? Porque a Porfirio Díaz es una mentira que se haya levantado el pueblo contra Porfirio Díaz. Fueron los hacendados. Fue el gobierno de Estados Unidos que le exigía no competir contra el Canal de Panamá con el tren del Istmo, que devaluara la moneda y que permitiera el asentamiento de bases militares norteamericanas. Y Porfirio Díaz se negó y así le fue. Encuentran a Loquito de Madero, lo embabullan y hay una revolución maderista que no estalló en ningún lado el 20 de noviembre. La verdadera revolución la propició Madero, porque uno de sus enemigos era Emiliano Zapata, y Emiliano Zapata, hay un documento que le mandó decir a él: en cuanto yo entre a la Ciudad de México te voy a colgar del árbol más grande que haya en el Chapultepec, porque tú eres un traidor. ¿Por qué se levanta Pascual Orozco? La revolución inició en 1914, 1911, 12, 13, por ahí, que se levantaron contra Madero. A partir de ahí, esta otra revolución no es más que una revolución de poder. Carranza mató a Villa, a Zapata. Luego, si ustedes recorren la historia, a Carranza lo mata Obregón y Calles, y Obregón mata a Villa. Luego a Obregón lo mata a Calles, porque ahora está comprobado que no solamente fue toral, sino que el cuerpo tenía más balazos por abajo, por debajo de la mesa. Y Lázaro Cárdenas corre a Calles. Y esa es la historia de la revolución, una historia de poder, de la lucha por el poder. Esa es la historia de México. Pero a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas se hace la narrativa de que el campesino, el pueblo de México estaba harto de 30 años de dictadura, y te venden, y nos han vendido a lo largo de los años esa historia perversa, esa narrativa perversa. Esa es la realidad de la historia. Por eso muchos católicos, pues estamos como los zapatistas. Había un general, yo lo digo mucho, Genovevo de la O, general zapatista, que su bandera era un estandarte como el que ve ahorita de la Virgen de Guadalupe, adelante de todas sus tropas iba. Y llegaba Genovevo de la O a los pueblos del estado de Puebla o de Morelos y decía: oiga, mi general, pues ya llegó, pero yo veo que anda buscando a alguien. Sí, ando buscando a don Clero. ¿Al señor cura? Sí. Es que lo voy a ahorcar porque ese cabrón nos tiene probes. Y todos los zapatistas traían la Virgen de Guadalupe en el sombrero y traían de estandarte la Virgen de Guadalupe. Muy guadalupanos, pero colgando a todos los curas. Ese era Genovevo de la O, el zapatismo. Y muchos de nosotros hoy somos católicos, pero también, pues ahí seguimos al montón, cuando sabemos que hay ataques frontales a la familia, a muchas cosas. Pero pues nos hacemos de la vista gorda porque la narrativa histórica es lo que nos ha enseñado. Todos los ricos son malos, todo el que progrese es malo, todo el que aspire es malo. El pueblo pobre es el bueno. Y mientras tú sigas pobre, eres mejor. Y la revolución por eso ha luchado, por los pobres y los campesinos, y el campo hundido. Y es que el petróleo mexicano es nuestro. ¿Y a quién ha beneficiado el petróleo? Yo digo, en tantos años.
El país del primer mundo que nos han dicho que vamos a hacer, nunca ha llegado, ni llegará. Sentencia de la narrativa histórica, ni llegará. Porque así estamos acostumbrados, así nos tienen desde hace mucho tiempo narrándonos. Hoy los españoles son los malos, los españoles atacaron, y ustedes creen que 1,100 soldados españoles iban a poder con un ejército de 250,000 indígenas de la ciudad de Tenochtitlan, si amontonados les ganan. Pero nadie dice que los tlaxcaltecas, los azcapotzalcas, los chalcas, los texcocanos se unieron con Cortés para acabar con un imperio que se comía a la gente, que comía niños, que hacían pozole de la cabeza de los hombres, que hacían tamales con la carne de los muslos del hombre. Y hoy no queremos ni hablar español, porque la hispanidad es mala, todo es malo. Pero esa es una narrativa no de ahora, de toda la vida. Los conquistadores nos saquearon, nos se llevaron todo el dinero, toda la plata, todo el oro, y México sigue siendo el primer productor de plata. Entonces nos se la llevaron toda. Y pegado a la hispanidad viene la religión católica. Pero también Don Clero, pues es el malo, es el que tiene al pueblo pobre. Esa es la narrativa histórica que nos han vendido. Espero que reflexionemos en esto. Ya no me alargo más, les agradezco su atención y que viva Cristo Rey.